triple misión de AER, yo diría que son pymes, talento y sostenibilidad. Somos el centro de la robótica y la automatización en España. La tecnología ha sido el verdadero vector en las riquezas, no en las pobrezas, de las naciones. España en 2023, por segunda vez en la historia, superó las 5.000 instalaciones de robots. De esos 560.000 robots industriales, 290.000 se instalaron en China. Se fue diciendo, esto es una mierda. Androides, los humanoides, es uno de los sectores que más va a crecer. El reto de país y de futuro es... Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio, el podcast donde exploramos lo último en innovación, ingeniería, industria y emprendimiento. Soy Edgar Guerrero y hoy vamos a hablar sobre automatización y sobre robots. De todos es conocido que nuestras fábricas están manipuladas cada vez más por robots que siguen patrones precisos y repetitivos y evitan así los trabajos más tediosos y con menor valor añadido que hasta hace poco estaban en manos humanas. Lo que quizás no tenemos todos tan claro es que esos robots están evolucionando tanto en forma como en capacidades y están dejando de ser aquellos brazos articulados, generalmente pintados de colores llamativos y encerrados en jaulas de seguridad, para cada vez más integrarse con el personal humano, colaborar mano a mano con él y empezar a moverse libremente, pero de forma segura, por las plantas de producción. Para hablar de cómo los robots llevan muchos años revolucionando nuestra industria e intentar adelantarnos a las evoluciones que están por venir, está con nosotros Alex Salvador, gerente de la Asociación Española de Automatización y Robótica. Pero antes de charlar con él, dejadme recordaros que nuestro patrocinador, Proton pone a vuestra disposición el cupón de descuento Toque de Ingenio para todos los que necesitéis fabricar piezas y prototipos, tanto plásticas como metálicas en tecnologías como el mecanizado CNC, la impresión 3D o la colada de piezas plásticas en moldes prototipo. Y todo ello de una forma muy sencilla gracias a un formulario que encontraréis en la web protongo.com. Y ahora que nuestro patrocinador nos va a pagar un capítulo más, bienvenido Alex y muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Muchísimas gracias, Edgar, y a todos y más, sobre todo por ser miembros de la Asociación Española de Robótica y Automatización y por invitarme a este programa, que ya vengo con una presión añadida por el título, Toque de Ingenio. Sí. Como no sé si voy a ser ingenioso, porque eso va por días, ¿no? Pues, la creatividad. Escucha, pues me he traído, ahí tienes la puerta, ¿eh? Me he traído la camiseta, espera, me he traído la camiseta de Rory Gallagher, pero ya veo que con tu anillo de Keith Richards sí, macho, yo me pasas la mano por la cara. Yo voy cargado, voy cargado. Edgar 1, Alex 0. Llevo pero de no, todo, fuera bromas, encantado, de verdad. Y como gerente que soy desde hace casi 5 años de la Asociación Española de Robótica y Automatización, es un placer estar aquí y ante vuestros oyentes y espero que salga algo ingenioso. Perfecto. Oye, pues venga, empezamos por lo más básico. ¿Qué es la asociación? Explícanoslo. Bueno, la asociación es la patronal de la robótica y la automatización. Nosotros en 2025 cumplimos 40 años de historia. Nacimos en 1985, de la mano de muchos de esos robots que tú has dicho, que eran de colores muy identificados y en celdas, etcétera, muy ligado al automóvil en el 85, pero en 40 años hemos diversificado muchísimo. El año que viene hacemos este aniversario. Me gusta citar solo 2 fechas en este timeline para no aburrir a la audiencia. En 1987 somos miembros fundadores de la Federación Internacional de Robótica. Vale. Y eso es muy importante porque somos el miembro legal y representante oficial en España desde el origen y por eso podemos dar las cifras de robótica oficiales que probablemente saldrán a lo largo de la conversación del mercado español y del crecimiento del mercado europeo, Asia, etc. Por tanto, en 1987 fundadores de la Federación Internacional de Robótica y salto todo en medio en 2022 la COE nos llama para que nos integremos dentro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales como el representante único de la robótica y la automatización, porque todos los verticales de COE, usuarios finales al final de la automatización, reclamaban la presencia del representante español de robótica y automatización. Hace una semana estuve en Madrid con el ministro de Industria en una reunión de la Comisión de Industria de COE
y ese es parte del papel del lobby que hacemos dentro de AER, que si hay tiempo pues puedo desarrollar un poquito más. Sí, encantado que nos lo expliques, un poco qué funciones tiene. Claro, esa es la historia, como os he contado, la triple misión de AER, yo diría que son pymes, talento y sostenibilidad. Para nosotros el talento siempre va en el centro, y eso también va muy en línea de lo que tú decías al principio, ¿no? De la robótica colaborativa, que es la que más crece porque colabora con el ser humano. Pero a izquierda, desde luego, tratamiento y automatización de la pyme española, que está muchísimo por hacer todavía, y sostenibilidad como tercera misión. Actualmente somos más de 150 socios, cubrimos toda la cadena de valor de la robótica y la automatización, desde el fabricante hasta el usuario final, pasando por el canal de ingenierías, muy más integradores fundamentales, distribuidores, centros tecnológicos, centros educativos para conectar entre academia e industria. Y con esa representación y esa velocidad que llevamos de crucero en los últimos 4 años, que hemos crecido más de 100 asociados y hemos diversificado por toda España, no solo a nivel de cadena de valor, estamos presentes en todas las comunidades autónomas españolas ya. La tendencia es acabar el año con unos 175 asociados y sobre todo el cuatrienio, porque ahora estamos a inicio de otro cuatrienio, 2024-2027, hemos puesto el contador a cero y hay que volver a currárselo, alcanzar en 2027 el 1.000.000 de euros de facturación y los 300 asociados. No solo orgánicamente, como hemos hecho hasta ahora, con asociados como IMAS, sino también inorgánicamente trabajando muy bien las alianzas estratégicas con otras asociaciones sectoriales más pequeñas, pero que quizás se quieren sumar un poco al proyecto de AER. Por tanto, triple misión, pymes, talento y sostenibilidad, y proyecto de futuro estos 4 años centrado fundamentalmente en lobby con las administraciones. Hemos de ser capaces de bajar esos fondos europeos de manera efectiva a la pyme para que adquiera su primer robot o su primera automatización. Por tanto, estamos trabajando mucho con el ministro de Industria, con el Ministerio de Industria desde hace ya 3 años, con un programa específico que es Robot Star Pyme. Estamos trabajando ya a disposición de todas las comunidades autónomas, evidentemente. Acabado el lobby, bueno, el lobby no se acaba nunca, pero cerrado el capítulo del lobby, tenemos un capítulo muy importante de internacionalización. Este es el cuatrienio de la internacionalización y estamos ya negociando con ferias muy relevantes a nivel internacional, como Automática el año que viene, para tener presencia con un córner español de robótica española en Múnich, en la feria central, y ayudar a las pymes, a las pequeñas y medianas, sobre todo empresas españolas de fabricación que quieran salir a exportar fuera, a acompañarles en ese camino de internacionalización. Por tanto, lobby, internacionalización y, desde luego, networking. Somos el centro de la galaxia, permitidme, de la robótica y la automatización en España, y cuanto más consigamos hacer crecer la cadena de valor, más representativos seremos y más opciones de networking tendréis. Piensa que robótica, que cubrimos de todos los tipos, robótica fija, móvil, colaborativa, social, los androides, los cuadrúpedos de revisión técnica, etcétera, ya la tenemos prácticamente el 80-90% del mercado dentro de la asociación. Automatización estamos camino en un par de años de tener ese porcentaje. Y lo que nos queda, que es por lo que siempre digo que el proyecto de la asociación no tiene techo, es el camino hacia Industria 4.0. Tenemos ya la prueba puesta al concepto propio de Industria 4.0 y vamos a ir a través de nuestras comisiones, ahora detallo un poquito más el funcionamiento interno si queréis, a través de nuestras comisiones que son escalables, cubriendo esos verticales hacia Industria 4.0 en los que actualmente no estamos demasiado representados, como pueden ser IoT, inteligencia artificial, fabricación aditiva, inteligencia de las cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, ese es el trayecto de estos 4 años y la verdad es que es un recorrido fascinante para liderar desde AER. Desde luego. Bueno, entonces entiendo que poca gente mejor que tú, como gerente de esta asociación, que al final toca un poco la realidad en la calle y en los datos, en las estadísticas, poca gente como tú nos podrá explicar cuál es la realidad actual del mercado de la robótica. Te diría, si pudiéramos hacer una comparativa España, Europa, resto del mundo, para ubicarnos, para ver en qué punto estamos nosotros, pues respecto a los grandes monstruos, ¿no? Pues sí, a ver, números desde luego os tengo que dar, no porque sea el gerente, sino porque soy economista, rodeado de ingenieros. Lo aviso para que después no entréis en preguntas técnicas. Y el encoder de... Ya sabéis, exacto, absoluto. Ya sabéis que no las respondo yo, vale. Sí, las responden mis asociados, okay, ¿vale? Okay. Mi trabajo es...
rodearnos de los mejores representantes de la cadena de valor. Pero a nivel de economista, yo siempre hago esta broma, y así llenamos un minutito de sesión. Hay 3 tipos de economistas. ¿Vale? Los que no vemos llegar las crisis, los que sí las ven llegar y los que solo ven crisis. En mi caso, ya situado como economista, aunque con un máster en gestión cultural, un MBA hace 15 años, pero con un máster en gestión cultural por lo del tema humanístico, que seguro que sale después en la sesión, desde luego estoy obligado a dar números, además soy el gerente de la asociación. Para que os hagáis una idea, centrándonos en la robótica industrial, Sí. hay 2 grandes diferenciaciones, usando también la terminología de la IFR, robótica industrial y robótica de servicio. Ok. La robótica industrial, los que tú decías, los originales, los que estaban, los grandes, en las jaulas, soldando la cadena del automóvil, también incluye un porcentaje que no es menor del 10% ya a nivel mundial, que es la robótica colaborativa, los cobots. Que ese porcentaje es el 10% a nivel mundial de cobots en el total de robots industriales, pero en España está entre un 15 y un 20%. España es líder en robótica colaborativa a nivel mundial. ¿Es líder? En porcentaje ¿Vale? de implementación de cobots respecto al total de robots industriales. En Es decir, la porcentaje media mundial respecto al total, ok. es el 10% y en España estamos trabajando entre un 15 y un 18% con seguridad. Proporcionalmente se Está está más implantando metida más aquí. la robótica colaborativa o con más velocidad, ¿vale? También parte de unos valores absolutos menores, Claro. evidentemente. Robótica industrial, por un lado, que incluye la colaborativa. Robótica de servicio, muy importante también, incluye la robótica social, los androides que están en las residencias atendiendo a nuestros a la tercera edad, ¿vale? A nuestros mayores, y la robótica móvil, potentísima en intralogística, a nivel de movimiento de almacenes y también a nivel de hibridación con cadenas de producción flexible. Luego nos podemos detener. Por tanto, robótica social incluye tanto los androides como la robótica de servicio, servicios. incluye tanto la social, androides, humanoides, etcétera, como la de la móvil, la robótica móvil. Aunque sea dentro de las mismas Sí, fábricas. sí, sí, O sea, aunque sea dentro de las los AGVs, fábricas. los autónomos... esos La que- robótica de servicio puede ser de uso personal o de uso industrial. ¿Vale? Lo que dice. Por tanto, separando industrial y de servicio. Ok. ¿Vale? A nivel de robótica industrial, que es el dato más fiable que tiene la IFR, porque esas estadísticas se hacen con una base de declarantes que recoge prácticamente el 95% del total de fabricantes del mundo, Sí. que informan a la IFR sus deliveries por país, las ventas por país, os diría que el dato cerrado final que tenemos disponible es de 2022. ¿vale? Empezamos a tener ya adelantos del cierre de 2023, pero ese dato la IFR lo dará septiembre finales o principios de octubre de este año. ¿vale? Por tanto, pero estamos trabajando con un crecimiento bastante plano a nivel mundial en 2023. Por tanto, la cifra buena que os voy a dar de 2022 es válida. En 2022 se instalaron en el mundo 560.000 robots industriales, de los grandes. ¿vale? 560.000 a nivel mundial. En España, 4.000, en números redondos. Este es el primer dato relativo que hemos de tener en cuenta. De esos 560.000 robots industriales, incluyendo los colaborativos, 290.000 se instalaron en China. Ajá. Segundo dato importante. Un dato muy halagüeño ese. Sí. ¿Vale? Bueno, una realidad como en tantos sectores industriales. La eterna. O sea, más de la mitad, ¿no? Sí, más de la mitad. Más del 50% se instalaron en China. Y si sumamos los de Japón, que son 70.000, o Corea del Sur, 50.000, tenemos el 70-75% de los robots industriales instalados en el mundo en Asia. Ese es el dato importante. Vale. Después viene Estados Unidos y el primer país europeo es Alemania, con 25.000 robots. Alemania, 5 veces España, pero fíjate la relación entre 25.000 de Alemania y 290.000 de China. ¿Y en Estados Unidos has dicho? ¿Vale? Estados Unidos están alrededor de los 40.000, 45.000. ¿Vale? Robots instalados industriales siempre. Por tanto, esa es la relación de poder entre el continente asiático y el continente americano, con Europa en medio. ¿Vale? No es novedad porque se reproduce en otros sectores. Estaba leyendo ahora artículo de la tribuna de Xavier Ferrás sobre inteligencia artificial y sobre ChatGPT y NVIDIA y cómo se está reproduciendo
el ranking, ¿no?, de empresas con mayor capitalización. Sí. Bueno, Nvidia ha pasado a ser la número uno, ¿no? Y eso no es, el sector de la robótica tampoco es una excepción, ¿vale? Dichos los valores absolutos, lo que es importante es trabajar los crecimientos. Así como el crecimiento de 2023 va a ser a nivel mundial plano, porque China se paró, porque también tiene que digerir la cantidad de robots que está instalando cada año, ¿vale? Y hay industrias cíclicas, aunque de allí tira más la electrónica, en Asia, del sector de la robótica, y en España y en Europa tira más el automóvil todavía. Y en Estados Unidos, supongo. Y en Estados Unidos también. Pero en niveles de crecimiento, si Europa creció pues 2 dígitos bajos, o un 8 o un 10% en 2023, la instalación de robots, Europa como continente, España creció un 48%. Eso es un dato muy relevante. Es decir, España en 2023, por segunda vez en la historia, superó las 5.000 instalaciones de robots en 2023. El dato oficial que os he dado eran unos 4.000 en 2022, por tanto el crecimiento 2022-2023 es de 1.000 y pico robots industriales. Eso tiene una pequeña trampa, y es que fue un año buenísimo para el automóvil. Sabéis que el automóvil es una industria cíclica y el año pasado estuvo arriba del ciclo, porque solo en una operación única se cerraron 1.000 robots en una gran marca automovilística española. ¿Vale? Y eso, cuando partes de bases de 3.000, 4.000 robots, una venta de 1.000 robots en un año, la verdad es que te dispara otra vez el ciclo. ¿Y el dato de esos 4.000, sí, cuántos puede haber instalados en la industria del automóvil versus el resto de todas las industrias? ¿Existiría? Buena pregunta, Edgar. Eso depende del punto del ciclo en el que estemos. Vale. Históricamente, estoy hablando hasta antes de la pandemia, 1 de cada 2 robots se instalaban en automóvil, porque la industria sigue siendo la industria tractora, la industria líder en España, un referente mundial solo por detrás de Alemania a nivel europeo, la industria automovilística española a nivel de excelencia, instalaba 1 de cada 2. Vale. Llegó la pandemia, llegó el ciclo bajo del automóvil, y durante los últimos 3 años, hasta 2022, automóvil bajó y ya solo instalaba 3 de cada 10, el 30% de los robots industriales. ¿Y qué industrias verticales, respondiendo a tu pregunta, salieron al relevo fundamental para compensar esas caídas cíclicas del automóvil? Metal, maquinaria y herramienta. El segundo utilizador, acabamos de estar hace un mes y medio en la Bienal, sí, con una grandísima representación, más de 35 asociados de AER en el pabellón 6 de robótica en la Bienal, ¿vale? Pero estamos hablando de para fabricantes de máquina herramienta. Sí, fabricantes de máquina y herramientas, sí. Vale. Sí. Pasa es que el sector de metal también tiene solapes con el automóvil, pero en cualquier caso están bien diferenciados en las estadísticas. Por tanto, 30% en automóvil, 30% fabricante, maquinaria y herramienta, y 20% restante food and beverage, alimentación y bebidas. Ese es el tercer vertical. ¿Qué sucede? Que en época pandémica, food and beverage, sabéis todos que pegó Claro, un subidón, y se mantuvo en ese 20%. Eso se ha mantenido en los últimos años, más o menos 30-30-20. ¿Qué pasó? Con esta operación en 2023 de solo 1.000 robots en automóvil, el automóvil ha vuelto a recuperar el 53%, cito de memoria, 1 de cada 2 robots instalados en auto. Maquinaria y herramienta se mantiene cerca del 20%, por lo tanto en 2 dígitos, manteniendo muy bien la tendencia, ya consolidada después de 4 años, y el que ha bajado un poquito a 13-15% es food and beverage, porque lógicamente el automóvil se ha llevado el peso relativo hacia arriba. Lo que se ha producido, y acabo, es una concentración. Históricamente, el 75-80% de los robots industriales instalados en España se producían o se instalaban en estos 3 verticales, ¿vale? Automóvil, maquinaria y herramienta y food and beverage, y en 2023 se fue casi al 90%, 87% entre estos 3 verticales. Pero bueno, eso es un poco efecto arrastre del automóvil. Por favor. No, ese es el dato, los números globales, ¿eh? Luego había que entrar un poquito en detalle, porque, si me permites, porque hay un dato que es muy importante citar y explicar bien, que es la densidad de robots. Y es un dato muy sencillo, pero que nos va a permitir comparar entre industrias. La densidad de robots es el número de robots instalados por cada 10.000 trabajadores de la industria.
Vale. Así es donde puedes ir por país y dentro de un país por verticales, sabiendo quién está bien automatizado y quién está mejorablemente automatizado. ¿Vale? Pongamos que la media mundial de densidad de robots son 150. 150 robots instalados por cada 10.000 trabajadores de la industria mundial. 150. ¿Vale? La media española es 160, número redondo siempre. Por tanto, es un buen dato, estamos por encima. Estamos en el puesto 20. Así como con esos 4.000, 5.000 robots estamos en el puesto 12 mundial, ¿vale? Recuerda, China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania, bla, bla, bla. España en el 12 con 4 o 5.000. En densidad de robots estamos en el número 20, que es un dato magnífico también, ¿eh? 160, la media española. Pero es una media engañosa, porque es una media ponderada entre la densidad de robots de la industria del automóvil y todo el resto de industrias españolas. Y en números redondos, para no aburrir, la industria del automóvil tiene una densidad de robots de 900, es decir, casi 1.000 robots por cada 10.000 trabajadores de la industria del automóvil, y el resto de industrias españolas la media es de 90. 90, 900. Ese es el gran reto de país que tenemos. Hacer accesible la automatización y la robótica y todo lo que deriva de ella a las pymes de todos los tamaños y a las pymes de otros sectores que no estén tan vinculados al automóvil, porque todas ellas se han de automatizar y entiendo que es por lo que estamos aquí. Es justo lo que te iba, Dale. lo que te iba a preguntar, que es al final que las fábricas de automóviles están robotizadas, pues bueno, yo creo que era un niño y ya sabía, ¿no? Es verdad que han ido aumentando paulatinamente esas proporciones, la densidad de instalación de robots, pues evidentemente ha subido. Pero yo sigo viendo muchísimas pymes donde ya no es que no haya un robot instalado haciendo un proceso mecánico, repetitivo y constante, sino es que tú hablas con el gerente y le suena a chino mandarín y dice, ¿pero qué me estás contando? Que yo aquí voy a montar. Entonces, ¿en qué lugar está? O sea, bueno, son varias preguntas, ¿no? ¿En qué lugar de tus estadísticas está la implementación en pymes? Y luego, ¿cómo se puede fomentar esa implementación o ese acercamiento porque al final nuestro tejido industrial, el 95, 97% son pymes, ¿no? Entonces, 98 altos, sí. Que haya 3 fábricas pymes son de menos de superautomatizadas. 250 empleados, o sea, imagínate. Claro, o sea, que haya no sé, 25 fábricas superautomatizadas y el resto de nuestro entorno industrial pues continúe siendo intensivo en mano de obra, pues como gestión industrial de país no deja de ser un poco desastroso, ¿no? Bueno, es mejorable. Nosotros desde la posición de la Asociación Española de Robótica y Automatización... Al ministro le dijiste, esto es mejorable, desde ¿no? luego, ¿no? El ministro ya lo sabe, ¿no? Fuera bromas, y además ahora os vamos a contar un programa que ya le hemos presentado al ministro de Industria en Advanced Factories, al director general de Industria en Hannover Messe, y ya estamos trabajando con los técnicos del ministro de Industria. Esto es uno de los paréntesis que abro, luego me recordáis que vuelva al tema. Vale. Tengo que hacer una intro. Venga. Porque hemos hablado de pymes. Yo soy consultor freelance también, las tardes que me deja la asociación de pymes, ¿vale? A nivel estrategia comercial, a nivel financiero, de marketing. Y he estado en muchas pymes ayudándolas, pymes a las que he ayudado y después me han fichado y he estado 6 o 7 años colaborando. Yo vengo de la industria de la empresa privada, de multinacional al principio, y luego he estado en pymes, y luego me he hecho consultor, y luego me ha fichado la asociación, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que he pisado mucha pyme. Y entonces hay que tener precaución cuando nos llenamos la boca también desde la industria, desde la asociación, con el concepto de industria 4.0, porque hay muchas pymes que están en el 1.0, con todo el cariño y el respeto del mundo, ¿eh? Y el reto es nuestro, de ayudarles, ¿vale? A escalar esa automatización. Pymes de las que tú también habrás visitado que funcionan todavía con un Excel, no tienen ni ERP, no tienen CRM, algunas no tienen comité de dirección. Entonces cuéntales que tienen que automatizar la fábrica, ¿vale? Hay que empezar la casa, en este caso, por los cimientos, ¿vale? Entonces, el concepto de industria 4.0, que todos conocéis, me sitúa en un valor que a mí me gusta mucho mencionar, que es la humildad. Nosotros no hemos inventado esto de la revolución industrial. La revolución industrial va por la 4.0 porque antes hubo la 1, la 2 y la 3.0, ¿vale? Todas las revoluciones industriales, ya lo decían los economistas, los deterministas, Schumpeter, la destrucción creativa, cuando hablaban, ¿no? Que luego, si queréis, podemos hablar también, desde luego, de talento, de empleo, etc. Todas las revoluciones industriales a corto plazo tienen o presentan movimientos a nivel de reestructuración de las cadenas industriales, ¿vale? Porque en verdad es la tecnología
No el capital, no el trabajo, sino la tecnología, el verdadero valor disruptivo de la riqueza de las naciones. ¿Vale? Entonces, ahora estamos en la 4.0, pero hay que ser conscientes de que hay mucha pyme española que está por digitalizar todavía. Hay que diferenciar entre digitalización y automatización, que es digitalización de procesos productivos, ¿vale? Por tanto, ahí es una labor de país. Es como la de el talento, que seguro que hay un capítulo específico, por tanto, ahí no me voy a detener más ahora. Pero es una labor de país. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues, desde luego, también citando a Xavier Ferrás y a otros economistas, los clústeres de tecnología tienen mucho que decir. Asociaciones como Air Automation tienen mucho que decir, porque son el nexo de unión de la cadena de valor con la industria final. Por tanto, hay una labor ahí de divulgación, que estos programas son magníficos, y benditos seáis, porque nos permiten hacer llegar el discurso de la automatización a sitios que por recursos nosotros por sí solos no tendríamos, ¿no? Entonces, hay que romper la barrera de la automatización. La automatización es para todas las empresas industriales y de servicio, no nos olvidemos. Restaurantes poniendo androides como camareros, pero no porque quieran, es que no tienen camareros, ¿vale? Por tanto, nos centramos mucho más en industria, pero esto aplica también a servicios, ¿eh? Pero en el caso de industria, lo que hay que hacer es vencer esa barrera de conocimiento y luego elaborar un programa estratégico en colaboración con las administraciones públicas y otros clústeres relevantes de tecnología que sean capaces de ejecutar un programa efectivo de bajada de fondos europeos a las pymes con criterio, ¿vale? Eso significa que hay que seleccionar a las pymes que deberían automatizarse en primer lugar, tanto por vertical como por tamaño de pyme. Igual nos encontramos que las de más de 50 empleados ya están bastante automatizadas. Bueno, ataquemos a las de menos de 50, ¿vale? Las de menos de 10 hay que ver un poco en qué punto están, ¿vale? De lo que te decía antes de digitalización. Pero entre 10 y 50 empleados, por ejemplo, podría ser un gap inteligente de approach, ¿vale? Una vez las tenemos, hay que establecer los criterios de selección tanto de esas pymes a automatizar como de los proveedores de tecnología que van a hacerse cargo de ese servicio, ¿no? De esa, primero, consultoría de necesidades, que os voy a contar a vosotros, ¿vale? Después de esa compra de material, integración y seguimiento, después follow-up del rendimiento y el retorno, ¿vale? Retorno, otro concepto fundamental en el tema de inversiones en robótica y en automatización. Esas fases que te estoy diciendo son las fases de lo que nosotros en AER llamamos el programa Robot Star Pyme, que es un programa residente de Air Automation, que le hemos presentado al ministro de Industria, que les ha encantado. De hecho, ya hemos pasado por el director general y por el equipo técnico y estamos un poco detallando de qué partidas podrían proveer esos fondos europeos para apoyar a que las pymes adquieran su primer robot y su primera automatización. Eso es fundamental, porque con eso habremos derribado la barrera del conocimiento, de la divulgación, de la captación de necesidades del usuario final, que es el enfoque iniciático de todo proyecto. Habremos resuelto esas necesidades, habremos visto con el follow-up siguiente que año tras año tanto el retorno de la inversión como la facturación, como incluso el headcount incrementa por incrementar la eficiencia y la excelencia en las empresas industriales automatizadas. Y luego haremos un poco el wrap-up final de programa para decir, vale, estas 250 pymes seleccionadas han tenido este éxito, pues ampliamos el programa, señor ministro. Esa es un poco la idea. Este es un programa que ya tuvo muchísimo éxito en Francia hace 10 años, 12 años. Si seguís las cifras de instalación de robots industriales en Francia desde 2013, se disparan exponencialmente. Y es un programa que siempre ha estado residente del Ministerio de Industria, porque es industria de lo que estamos hablando hoy aquí también, ¿vale? Por tanto, esperamos que antes de final de año podamos no solo seguir divulgando, como lleva haciendo la asociación 40 años, gracias a vosotros, a vuestra labor también asociados desde los grupos de trabajo y las comisiones internas. Pensad que a nivel interno AER cuenta con más de 250 directivos apoyando el proyecto de la asociación. Hemos dicho 150 asociados, pero 250 directivos apoyando los grupos de crecimiento, marketing, formación e innovación, las comisiones de robótica de servicio, robótica educativa, startups, igualdad de género y las que van a ir creciendo a nivel de escalabilidad. Y ese es el gran reto, llegar a fin de año con un proyecto
ya firmado y con el sello del Ministerio de Industria, colaboración público-privada, y que sea efectivo ya a partir de 2025. Porque el éxito de Francia es medible y es medible en tanto en cuanto a la inversión que hizo el Estado en la automatización de efectivamente, las pymes, ¿no? como en el retorno de la inversión, menor a 2 años, como en el seguimiento de facturación creciente de las empresas que se automatizaron, y muy importante como evolución del headcount, del número de empleados contratados por todas las empresas que se automatizaron, que creció también. De hecho, hay una gráfica por ahí que indica el grado de automatización de los países y cómo cuanto más automatizas, más empleo generas, ¿no? Es un Bueno, poco... es la gráfica que quizás los no sé cómo llamarlos, los oyentes, los televidentes, ¿cómo se llama? Yo es que soy millennial, ¿no? Yo creo que soy... ¿Cómo se llaman? Bueno, los que nos van a ver, nuestros amigos que nos van a ver, que nos están viendo, que nos verán, quizás ese gráfico no lo conocen, pero sí es un hecho que los 5 países más robotizados Acordaos de poner el de gráfico España, encima, sí, ya que estamos. os lo puedo pasar. Los 5 países más industrializados, más robotizados, perdón, del mundo: China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania. Son los 5 países con menor tasa de paro histórica, paro técnico muchas veces por debajo del 3%. Claro. ¿Vale? Ese es un hecho. Pero eso es un hecho de estadísticas. Dirán, no, tenemos programas a los que seguimos desde hace 10 años, como el francés, el Robot Star PME, francés, que con números y realidades y nombre y apellidos de las pymes que se automatizaron, se hace esta correlación también entre automatización y crecimiento del empleo. Yo te quería explicar una anécdota, quería compartir contigo para ver cómo la valoras tú, porque a mí realmente me explotó la cabeza, fui incapaz de entenderla y me fui a casa por la noche diciendo... Hostia, tenemos un problema. A mí me explota la cabeza cada día. Pero, y eso que no veo la tele. Te voy a explicar. Dime. No sé si lo has visto, y si no, luego te lo enseño. Nosotros tenemos un taller de mecanizado bastante robotizado. Tenemos varias células con máquinas de mecanizado de 5 ejes que tienen robots que van alimentando automáticamente la carga. Entonces, cuando la máquina detecta que ya ha fabricado la pieza, entra un robotito, saca la pieza ya fabricada, la deja en un almacén, coge otra pieza, otro material en bruto, carga la máquina y eso permite que esa máquina pues trabaje 24/7 de noche, excepto cuando hay una caída de presión de aire. Eso no para nunca. Sábados, domingos, Navidad, siempre. Y esa automatización, bueno, en realidad es un robot, esa robotización pues debe llevar aquí instalada 2 años y pico. Y nosotros estamos encantados. Entonces, el fabricante de la máquina en sí, hace unas semanas, nos dijo: oye, ¿os importa que os traiga a un cliente que quiero mostrarle cómo es vuestra automatización para que se haga una idea? Y ese cliente pues no deja de ser pues, un taller de mecanizado. No sé cuál sería su tamaño, pero si es el estándar de Cataluña, pues serían entre 10 y 15 trabajadores y querían automatizar un pequeño proceso. Entonces, bueno, pues coincidió que estaba yo en la empresa, le expliqué cómo funcionaba el robot, cómo iba esta automatización, al gerente de la empresa. Y en un momento dado me apartó del fabricante, ¿no?, el que quería venderle la máquina, y me dijo: oye, ¿esto que me estás diciendo, esto es verdad? Y yo: que sí, de verdad. Que a mí no me paga este señor por venderte la moto, que esto está funcionando aquí y realmente no funciona. Y me dice: esto no puede ser. Yo creo que esto no es versátil, porque al final tener una persona delante de la máquina te da muchísima más versatilidad y te da mucha más capacidad de reacción. Y yo estuve debatiendo con el señor un rato, pues yo le decía: mira, yo puedo llegar a entender que me digas que es mucho dinero y que te va a costar amortizarlo. Eso ahí no entro porque no sé los números de tu empresa. Pero si no entro en la amortización o en el coste del CAPEX, de lo que es hacer esta inversión, que no es una buena idea como concepto, no te lo puedo aceptar. O sea, tener a una persona que tiene sus limitaciones, bueno, pues lo que es tener a alguien trabajando, una persona física, versus a una máquina que, a no ser que se estropee, no para nunca, como concepto, y no logré convencerlo. Y se fue diciendo: esto es una mierda. Se fue diciendo: esto es una mierda. Y yo me fui a casa diciendo: hostia, tenemos un problema
como de concepción de Bueno, país, ¿no? Si soy incapaz de convencer a este hombre. Tenemos un problema de venta, disculpad, de venta de concepto. Bueno, no sé, cultura, educación... Bueno, lo que hablábamos antes. Primero, el target es el correcto. Fíjate que has dicho tú 10, 15 trabajadores. Ese es el target, deduzco, por ahí debe ese estar. es el target al que nos debemos dirigir para romper esas barreras de conocimiento y de divulgación. Porque si no pasan cosas como esta, que el propio gerente no cree, y si el gerente no cree, evidentemente el proyecto está... Apaga, claro. Lo que habría que decirle, educación aparte al gerente que os viento, es que lo que le da creatividad al proyecto y a la empresa no es tener a una persona delante de la máquina, es tener a una persona al lado del robot que está colaborando con la máquina. Ese es el cambio de concepto que tiene que hacer. Por eso crece la robótica colaborativa como crece. Porque hay tareas, hay que decirlo, repetitivas, peligrosas, tediosas, que no añaden valor, claro. ¿vale? Que esas jamás las hará mejor un humano que una máquina. Y luego hay tareas que son de creatividad, ¿vale? De desarrollar inteligencia, desarrollar el ingenio, tareas de grupo, ¿vale? El team building, todo eso que es un aspecto mucho más humano, ¿no? La inquietud, la curiosidad, ¿no? Que siempre habla Alfons Cornella, la liminalidad, ¿no? Como habla Javier Recuenco, ¿no? Sé situarse en el umbral para crear cosas nuevas, eso lo tiene y lo seguirá haciendo un humano. Entonces, lo que es un hecho es, y se puede demostrar, pero quizás a este señor... alguien con confianza le tendría que enseñar el profit and loss de los últimos 3 años antes de automatizarse y el profit and loss de los últimos 3 años o de los siguientes 3 años después de automatizarse. Y entonces, con los números, estará convencido. Pues, pero a nivel de divulgación y a nivel... Macho, mira que lo intenté. No, si no lo pero entonces tenemos un problema, Houston, porque... me miraba con cara de me estás si queriendo no lo engañar, conseguiste tú, que eres el experto y el que está en máquinas... Que, claro, yo soy el usuario final, ¿no? Mira, yo la he comprado, la he instalado y está funcionando y esto es de puta madre. O sea, no hay fallos, que no tiene nada más. Oye, compras. De hecho, ese señor podría ser nuestra competencia y fabricar piezas para otro, ¿no? Sí. Si yo a mi propia competencia le estoy diciendo, oye, compra lo que de verdad que es. Claro. Bueno, eso debería servir, pero vosotros tenéis un doble papel de integrador y también de usuario final de automatización, que tenéis una visión completísima. Entonces, imagínate el reto que os decía al principio, ¿no? 90 robots de media por cada 10.000 trabajadores de la industria general, que no es automóvil, que el 99% son pymes. Ese es el tema. Pero si es de maquinaria y herramienta, se le puede decir que solo cogiendo el teléfono va a encontrar un 30% de robots instalados el año pasado en maquinaria y herramienta que le dirán seguro que les está funcionando bien. Claro, es que si no se fía de ti, que haga una muestra, ¿sabes? Y que compare. Tal cual. Pero bueno, algo parecido, que, cambiando el tercio, algo parecido me pasó con un buen amigo que tengo que se dedica a gerenciar restaurantes. Uh-huh. Y hace un tiempito tuvimos una charlita de estas con cervezas en las que hablábamos lo intensivo que es la mano de obra en el sector servicios, y ya no te digo el suyo en concreto, uh-huh. que todos sabemos los problemas que significa pues buscar personal de servicios vinculado a la restauración, ¿no? Y entonces yo le decía, pero macho, ¿cuándo te vas a empezar a plantear a poner robotitos que corran uh-huh. por aquí sirviendo platos? Y él no es el dueño, pero es como el gestor de una cadena que debe tener, no sé, 5 o 6 restaurantes diferentes. Y me decía, eso no va a funcionar nunca jamás en la vida. Eso solo va a funcionar en los restaurantes chinos, japoneses, buffets de estos, pero en los restaurantes con un poquito de cara y ojos no van a funcionar nunca los robots. Y me volví a quedar blanco. Bueno, hay que ver. Ostras, sí. Hombre, yo qué sé, pues igual en el ABAC la experiencia que te traigan los platos, te expliquen cómo es y demás, pues sí, pues quizás forma parte también del performance. Pero un restaurante de menús donde vamos a comer de lunes a viernes aquí al lado de la empresa, donde al final no tienen más valor añadido que me entregas el plato, yo me lo como y me voy a trabajar porque tengo que ir rápido, pues tampoco tiene... Y a veces igual no tienes ni ganas de hablar porque estás trabajando. No, fuera bromas. Eso, va por barrios como todo. Yo estuve hace un par de semanas en un evento en Murcia muy interesante que
un evento híbrido que reunía industria y a estudiantes, montado por Fundación Excelem. Y de subida hice noche en Valencia, porque ya era viernes, me quedaba el fin de semana. Hice noche en un hotel. Y justo comiendo en el hotel tenía un humanoide. Yo me acerqué, le hice la foto y le pregunté al dueño, oiga, esto hace mucho que lo tiene y lo está utilizando. Dice, bueno, lo tengo hace un mes. Vale. Pero la idea es que sí, desde luego, es que funcione, sobre todo en tareas, en su caso concreto, de approach de platos ya servidos en las 3 bandejas a la mesa de turno, ¿vale? En un entorno de circulación magníficamente hábil. Además, esos robots que son colaborativos, como tú has dicho al principio, tienen una sensórica específica que precisamente detecta presencia de humanos y los evita o separa, está totalmente controlado. Pero era el gerente, hacía un mes que lo tenía y él visualizaba eso. Y cuando se fue, el camarero que me sirvió se lo volvió a preguntar al camarero. Y te dijo, esto es una mierda. Y me dijo, esto es un Cristo, vamos, como entre con los platos en la cocina. Entonces, a lo que voy es que hay que saber estudiar el proceso productivo de cada empresa, sea restaurante o no, sí, y ver dónde la automatización puede añadir valor y dónde lo va a restar. Entonces, seamos inteligentes y empecemos con unos pilotos controlables, con retorno de la inversión garantizado, pero en entornos controlados que van a añadir valor de inmediato. Sobre todo restaurantes que no pueden contratar camareros porque no tienen. Claro. O en puntas estivales que no tengo camareros. ¿Quién va a llevar los platos de la cocina a la mesa? Bueno, pues cógelo en entorno estival, ¿vale? Que vas a tener un retorno mucho más inmediato, utilízalo 3 meses y verás si te resuelve problemas o no. A ver, yo soy muy ingeniero, muy cuadriculado y tengo entradas, tengo in, tengo outs y para mí es de cajón, ¿no? Claro, igual te pones en una sala con clientes, con bueno, pues, el metre gestionando la sala y demás y es una locura. Yo desde ahí lo desconozco, yo lo veo desde fuera y digo, ostras, a mí me parece una idea como mínimo para plantearte, ya que no encuentras personal, ya que es todo un problema, ostras. Te las has de plantear y te las has de asesorar, o sea, automatizar por automatizar, no. Te has de asesorar y en función del punto de revolución industrial en el que estés, del 1 al 4.0, pues tendrás que hacer muchas cosas antes. Bueno, ¿vale? Hay que pensar en eso. Nosotros Pero habla con los expertos, que sois vosotros, y ellos te asesorarán de en qué punto estás de automatización y qué es lo que te podría añadir más valor, porque esos expertos ya tienen experiencia en todos los sectores de haber instalado y te pueden dar los KPIs que no se creía este visitante vuestro, claro. Y decir, no, es que este restaurante lo metió y tal y cual. ¿Vale? De hecho, te voy a decir, nosotros como IMAS, yo recuerdo varios proyectos, algunos he ejecutado y otros no, donde directamente nos pedían automatizar cocinas enteras. Bueno, claro, es que estamos hablando de automatización genérica y nos hemos centrado en los humanoides que sirven, pero luego están lo que se conoce como dark kitchen o cocinas Correcto. Que están totalmente automatizadas. Eso también es automatizar. Correcto. Lo que pasa es que el usuario, no el que va a comer, no lo ve. Pero hay una automatización, digamos, de back office y otra de front office. Bueno, hasta ese punto hay que elevarse y ver qué es lo más inteligente que hay que empezar por automatizar. El back, el front, ¿qué front? ¿Vale? La conexión entre front y back, ¿sabes? Entonces eso hay que meterse porque no son soluciones estándar. El robot sí que es estándar, pero la ingeniería, o puede serlo, pero la ingeniería, el valor añadido del integrador es precisamente adaptar esos robots de fábrica a una necesidad. Yo creo que eso no está más implementado por un tema de costes, porque al final automatizar una cocina un poco digna. Sí, pues totalmente de acuerdo. Deja de ser caro, has hablado de los CAPEX y luego de OPEX también. Ahí lo que hay que decirles a los potenciales usuarios es que actualmente hay fórmulas financieras, sobre todo vinculadas mucho a la robótica colaborativa, que permiten no tener que comprar los equipos. Se pueden financiar. Hay una tendencia creciente, más en los países del norte de Europa y en Estados Unidos, pero que acabará por asentarse en España, que es el RAS, el Robot as a Service. ¿Vale? Entonces, sobre todo, precisamente para ese tamaño de empresa pyme, que quizás no puede hacer un CAPEX, una inversión. ¿Vale? Entonces,
ahí... Pero por aquí ha pasado un invitado que inventó el concepto cubatas as a service, ¿eh? Ahí te lo dejo, ¿eh? Bueno, yo te digo cómo funciona, por ejemplo, un servicio que provee un asociado de AER, que es Rush Fintech, una financiera que triangula la operación. Como financiera, tiene los fondos y el riesgo asume el 100% del riesgo con el integrador y con el usuario final, con el cliente final. Y el cliente final puede pagar por tornillo fabricado. Un fee mensual, pero por tornillo fabricado, con un mínimo, evidentemente, de salida, claro, y una capacidad de producción más o menos mantenida entre dos extremos. Pero, de nuevo, hay que sentarse, hay que ver las necesidades en manos de expertos como vosotros y luego hay que hacer números. Claro. Porque, evidentemente, todo el mundo sabe que financiar a la larga sale más caro que comprar, pero bueno. Sí, está claro. ¿Te quieres echar la inversión de golpe toda o quieres ir con una financiación? Pero ese es el concepto español llevado al sector de real estate, de comprar un piso o alquilar un piso. Ya sabemos lo que ha estado en boga históricamente en España, que ha sido comprarlo. Cuando en otros países europeos del norte pues, tenían approach más flexibles y el alquiler estaba mucho más extendido, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es un tema de filosofía, también es un tema generacional, pero que a la larga, desde luego, va a caer por su propio peso. Llevamos un rato hablando de robótica colaborativa y probablemente hay mucha gente que no lo sepa diferenciar del robot antropomórfico, el de la jaula protegida, ¿no? Entonces, ¿por qué nos haces un resumen de qué son los cobots? Bueno, mira, los cobots, por poner un ejemplo, en una línea de fabricación de automóviles, que aunque no lo hayamos visto presencialmente, todos hemos visto algún vídeo seguro, ¿vale? La robótica industrial es la que te puede mover el chasis de un coche, ponerlo de un sitio a otro, o soldar, ¿vale? Que son temas peligrosísimos para un humano, con vallado y medidas de protección. ¿Vale? El robot colaborativo, lo pongo como ejemplo, puede estar al final de línea con un empleado y dedicarse a poner los faros en el coche prácticamente ya acabado. Este sería un ejemplo de robótica industrial pura, los antropomórficos que tú decías, y a final de línea la robótica colaborativa que está con un humano, ¿vale? Que el humano le puede ir dando piezas o viceversa y apoyarse para acabar, por ejemplo, el tema de la iluminación de los coches al final de línea, ¿vale? Entonces, la robótica colaborativa también hay que explicar que muchas veces por temas de coste no se utiliza colaborativamente. Es decir, se venden cobots, ¿vale?, que luego están en fábrica o en producción y no tienen ningún humano al lado, ¿vale? Pero en función de la tarea que tenga que desarrollar, en función del coste o de la inversión que tú puedas afrontar, en función, desde luego, de los temas técnicos que conocéis muchísimo mejor, del peso máximo, de las distancias, de la velocidad que puede abordar un colaborativo frente a un industrial. Hay una serie de variables que los expertos asociados de AER en ese sentido pueden ayudar en la consultoría inicial. Pero la robótica colaborativa tiene una serie de ventajas inmediatas, más allá del retorno de la inversión, que siempre está situado por debajo de 2 años, en números redondos. Pero en resumidas cuentas, un cobot es colaborativo en tanto en cuanto las seguridades, la normativa que le aplica, su forma de actuar, ¿no? Su forma de actuar le permite estar al lado de un ser humano y garantizar su seguridad. Y eso lo viene dado por el sistema de seguridades que tiene el propio robot, por las velocidades a las que se mueve, ¿no? Por el propio diseño ergonómico del robot, que hace que no te pueda enganchar una prenda, ¿no? Todo esto. Y entonces eso lo que hace, entiendo, es habilitar determinadas aplicaciones que las podemos sacar de la jaula en la que están metidos los robots históricamente, ¿no? Y decir, bueno, pues esto lo puedo poner desde en un sitio fijo y que simplemente vaya entregando tornillos a un operario para hacer otra operación, pues como hemos visto en algún sitio, montados encima de otros robots móviles que van desplazando ese brazo
Bueno, esto es muy importante. por una planta, ¿no? El concepto híbrido, que es el concepto holístico, mejor dicho, que nosotros tenemos como asociación no tanto de robótica, sino de automatización en general. Por eso el crecimiento que vamos a ir hacia Industria 4.0, porque para nosotros la visión es holística a nivel de automatización. Luego se verá si lo resuelve un móvil, un colaborativo, un antropomórfico o la mezcla, o la visión artificial, la mezcla de todos ellos, ¿vale? Ese tema de los colaborativos, lo que hay que decir es que nacen colaborativos, ya por diseño, con una sensórica especial, ¿vale?, que les permite variar las velocidades de funcionamiento, detectar la presencia de humanos en un entorno definido, ¿vale? Tienen diferentes velocidades, si el humano se acerca, va a velocidad normal, la máxima que puede dar, si no hay un humano me lo invento a 2 metros a la redonda, en función del proceso, si se acerca el humano a 1 metro, reduce la velocidad, y si se acerca a 1 palmo, se para completamente, ¿vale? Eso es la sensórica especial de la robótica colaborativa, ¿vale? Nace para ser colaborativa. Luego ya es función del comprador, del usuario, si las faenas que va a realizar ese robot son colaborativas o no, Claro. ¿vale? Puede ir variando también en función de... Yo hace poco moderé una mesa redonda, creo que era en Madrid, y teníamos, normalmente el formato que nos gusta son 3 representantes de cadena de valor, asociados de AER, y 3 usuarios finales, que pueden ser asociados de AER o no. Y en un momento concreto, que tuve que sacar la libreta y ponérmelo, estos son deberes para ti, Alex, le pregunté al usuario final, una fábrica muy pequeñita de maquinaria, ¿Vale? del País Vasco, cómo había llegado a adquirir su primer robot colaborativo. Y me dijo, ¿y por qué? Y empezaré por el final. Me dijo, yo tengo ya un industrial que me mueve las piezas gordas en fábrica, ¿vale?, o que me suelda, pero necesitaba para una parte del proceso de piezas mucho más pequeñas, que tiene que estar el empleado al lado, porque es más específico, es más de detalle, un colaborativo, ¿vale? Por tanto, es una explicación como la de la cadena de la automóvil. Y lo que me sorprendió fue la respuesta, que me fui a casa como tú con el visitante. ¿Y me puedes decir cómo llegaste a esta marca de cobots? Y me dijo, sí, puse Google robótica colaborativa. Y dije, ostras, Bueno, la tarea que nos queda hacer como asociación bueno. y como país para divulgar las soluciones disponibles ahora mismo para que la pyme española gane en excelencia de manera inmediata, ¿eh? Porque Bueno. si se ha puesto en Google y lo ha encontrado, es que nos hace falta todavía muchos programas La búsqueda... o muchos más oyentes. ¿Cuántos me has dicho que teníais? ¿Cuál es el valor actualizado de YouTube? A día de hoy, 16.000. ¿Y el último vídeo que colgaste, cuántos visionados? Pues como 1 millón. Como 1 millón. Pues necesitamos muchos toques de ingenio para que Google ayuda, ¿vale? Pero vayamos un poquito más allí. Bueno, la búsqueda en Google podía haber sido peor, ¿eh? Aún buscó robot colaborativo y Sí, yo me sí, imaginaba quiero un robot, ¿sabes? Sí. Me la podía esperar esa. Bueno, ¿eh? ahora probablemente igual se lo dirían a ChatGPT, ¿no? Correcto. Quiero Sí, un sí, robot, quiero un sorpréndeme. robot. Hablando de eso de robots colaborativos, hace no mucho me mandaron... Claro, una de las gracias que tiene es que te abre como un abanico de posibilidades de poder sacar esos robots de las plantas industriales típicas y poderlos aplicar a otros tipos de aplicaciones. Hace no mucho me mandaron un vídeo donde, si no recuerdo mal, no sé si era Corea o Japón, habían empezado a implantar cafeterías, pequeños corners repartidos por la ciudad, donde había uno o 2 robots colaborativos sirviendo cafés. Entonces tenías tú una pantallita, decías, pues quiero un macchiato, y los 2 robotitos, pim, 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 uno le ponía, uno calentaba la leche, el otro te hacía el café, y te servían tu café. Yo, aparte de eso, que es una aplicación dentro de la empresa, estamos haciendo otras aplicaciones que también son... Bueno, pues aplicaciones diferentes de los robots para lo que es el estándar industrial. Y te quería preguntar, yo no puedo desvelarlas por temas de confidencialidad. Bueno, yo tampoco te creas, pero bueno. Pero quizás a ti se te ocurre alguna otra. Puedo ir a lugares comunes y de cosas que se han visto. Para que la gente diga, ostras, pues esto se puede hacer con un robot colaborativo. Sí. Tú has dicho los cafés, porque eres muy prudente. Los cubatas también los hacen los robots. ¿Cubatas? Depende de la hora del día, también puede ser útil. Yo hablábamos antes de entrar en antena, uno de nuestros asociados de Madrid, B-Robot 5,
está especializado en utilizar robótica colaborativa para restauración y te puede hacer ese servicio de barra, pero te puede hacer con un colaborativo una paella y te la hace. Una paella. Una paella. Y te la hace en ferias, cualquier feria que veáis Birobot 5, en función del espacio que tenga en el stand, y en su momento a veces lleva la barra, a veces lleva la paella, a veces lleva las dos cosas, pero o en cualquier feria de alimentación alimentaria mismo, veréis robots haciendo paellas, por ejemplo, ¿vale? Algo que era impensable, ¿no? Con el sofrito. Sí, bueno, el sofrito, sí, lo tiene todo preparado, ¿vale? En diferentes cajones, ¿vale? Pero él te va haciendo la mezcla, él va moviendo la espátula, primero el aceite, la cebolla, en fin, lo que se le meta, dependiendo, no me voy a meter en jardines, sí. Porque en función de lo que sí que le pregunté fuera de antena y es cómo le iba la venta de ese robot por la zona de Levante, ¿no? Pero aparte de bromas, es una de sus líneas de negocio. Ahí ¿vale? igual le calzan de hostias, ¿eh? Y en Valencia un robot haciendo paellas. Y eso es algo que hay que ser valiente para ir allí, pero creo que estaba empezando por otras zonas, más zona centro. O más zona Nueva York, que pero hacer paellas en Nueva York. Nueva York, por ejemplo, sí, efectivamente. Entonces, lo que creo es que hay que, ligando un poco también con el título de vuestro programa, hay que ser abiertos de mente siempre, ¿vale? Hay que rodearse de gente creativa, hay que hacer un equilibrio. Yo me acuerdo cuando estudiaba el máster del MBA, me dijeron, ostras, para montar cualquier negocio, Alex, tienes que tener un triángulo, ¿vale? Que es el ingeniero, desde luego, siempre estáis en el centro, sois los dueños del mundo. Ingeniero con MBA es la mejor combinación que hay a nivel de talento. Has de tener al gerente, al economista o al gerente, al que gestione ese negocio, y luego has de tener al creativo. Sin ese triángulo no puedes salir a montar nada, que a veces se solapa en los momentos de salida, claro, pero que es bueno repartirlo cuando se pueda, ¿vale? Porque uno es el ingeniero, otro es el que gestiona y otro es el que aporta ideas de creatividad o entornos para crear. Y siempre se crea en los límites. O sea, siempre, y esto lo dice mucho mejor Javier Recuenco, que ya lo he citado, de ver cualquier vídeo de Javier sobre liminalidad en YouTube y, vamos, media hora de Javier vale por 6 días y yo cascando delante de este micro, ¿vale? Pero lo que te dice es que te sitúes en el límite, en tus límites, porque en las zonas de convergencia entre tus límites y los límites del clúster de al lado o de la empresa de al lado es donde va a hibridar la innovación, ¿no? Entonces, a nivel mental en las empresas es lo mismo. Lo que antes parecería inviable, que es hacer una paella con un robotito, pues se puede hacer. Hay que estudiar si vale la pena, ¿vale? Si da un servicio que ahora no puedes dar porque se te ha ido el cocinero, o si... Bueno, pues hacer paellas de madrugada en las puertas de las discotecas, ¿no? Yo por ejemplo, en algún momento voy a haber calzado una paella a las 5 de la mañana. Desde luego, perfectamente. Desde luego. Y están buenas, ¿eh? Bueno, claro, buenas, depende si al final lo tienes todo medio preparado y es la operativa. Habría que verlo. Por ejemplo, ¿alguien de los que nos están viendo, los que nos van a ver, se imaginaría comerse un chuletón en 3D? Lo tenemos pendiente eso, ¿eh? Yo quiero probarlo. Pues se hace y los que lo han probado dicen que está muy bueno. La alimentación de una impresora en 3D, ¿eh? Sí. Pero en vez de con hilo de cobre o con hilo de tal para hacer no sé qué tema de fabricación aditiva más industrial, aplicado con liminalidad y con pensamiento lateral con carne de primerísima calidad, ¿eh? Como si hicieras una hamburguesa, ¿eh? Que la comprimes, ¿vale? Pero esa carne, esa materia prima de primerísima calidad, la metes en una impresora de 3D específica para alimentación y te casca un chuletón allí delante. Y luego te lo fríe y tienen al chef de turno que se lo come, famoso, y te dice que está de puta madre ese chuletón. Si el vídeo lo ve la empresa que ha desarrollado la impresora 3D de chuletones, os invitamos a traerla aquí y a ver cómo es la experiencia de comernos un chuletón impreso en 3D. Y yo me cuelo al final para dar estáis invitados, la opinión que queremos probarlo. De Air Automation. Sí, correcto. Y hablamos sobre la innovación que eso puede representar. Alex, dándole un pasito más allá de lo que es la robótica colaborativa, y recientemente que parece que cualquier empresa
con un poquito de cara y ojos, ha desarrollado un robot humanoide. Tenemos toda esta robótica que a día de hoy no está implementada ni masivamente, ni de hecho yo creo que aún no he visto ninguno en ningún sitio, ¿no? No, los hay. Lo que pasa es que están en fase de implantación ahora, pero bueno, hay algunos sectores en los que están muy implantados. ¿Cómo crees que va a ser el futuro inmediato? No creo que le queden muchísimos años a la implantación de los androides. O no sé, ¿cómo le llama? Es un tema, ¿cómo se llama desde el sector? ¿Androides se le llama? Bueno, humanoides o cuadrúpedos, depende de cada uno. Pensad que las propias ingenierías, algunas os llamáis ingenierías y sois integradores, algunos sois integradores pero hacéis ingeniería, o sea que el propio valor, el propio sector tampoco se aclara muchas veces a la hora de definir, pero en cualquier caso es robótica de servicio, ¿vale? Ahí hay una cosa muy importante para decir, dos cosas muy importantes. Primero, que los androides, los humanoides, es una de las 5 tendencias de mayor crecimiento que ha detectado la Federación Internacional de Robótica para este año, junto con inteligencia artificial, los digital twins y un par más, ¿vale? Humanoides, por tanto, es uno de los sectores que más va a crecer. Humanoides hemos hablado de, por ejemplo, el servicio de camarero en un restaurante, sirviendo bandejas, etcétera, etcétera, ¿vale? O humanoides acompañando a nuestros mayores en las residencias, ¿vale? Que les permitan, personas que están solas la mayor parte del día y cuando no están atendidas por empleados, pueden tener dentro de su habitación un humanoide con el que interactuar, simplemente tan sencillo como jugar una partida de cartas, ¿vale? Claro, un dominó. Con el humanoide. Claro. ¿Vale? Con eso le das un valor tremendo a la persona que está sola. Claro. ¿Vale? El tema social es muy relevante. Hay, por ejemplo, utilizaciones de cuadrúpedos, los perritos, robot, ¿vale? Para temas de inspección en plantas químicas, por ejemplo. De hecho, aquí en Barcelona hay una empresa que ha desarrollado uno, ¿no? Sí. No me acuerdo cómo se llaman, pero... Kibotic, Kibotic, que es asociado de AER, Irene y su magnífico equipo desarrollaron esa startup, ganando el premio más importante en Estados Unidos, que al final les reportó 1 millón de euros y con eso montaron la startup. El DARPA. Para dar soluciones específicas de inspección por túneles y ahí se les ocurrió el tema del cuadrúpedo, ¿vale? Pero, por ejemplo, Alisys, también en Madrid, en zona centro, Georgina Díaz, como desarrollo de negocio, también está produciendo Bumerania, por ejemplo, ahora, saltando otra vez a los humanoides. Bumerania hoy mismo, todos estos son asociados de AER, anunciaba un acuerdo con Fundación 11. Vale. Precisamente para situar cerca de las personas de invidentes totales o parciales un humanoide con un brazo táctil, ¿vale? Que les permita acompañarles por la calle o que les permita un poco interactuar, ¿vale? Por tanto, son situaciones, muchas de ellas todavía, sobre todo el tema de los humanoides y los cuadrúpedos, en estado embrionario, diría, pero a nivel de robótica móvil, que recordemos que también es robótica de servicio, son sectores como, ya no digo el intralogístico, que es evidente, ¿eh? Nos llega un libro de Amazon en 2 horas cuando lo pides por la web, porque tienen 300.000 plataformas en todo el mundo moviendo libros y cajas de un sitio a otro, ¿vale? Sector hospitalario. Tenemos asociados también, ¿vale? Dentro de AER, que están proveyendo a hospitales enteros, nuevos de trinca, ya el diseño del movimiento, tanto de carretillas de ropa sucia, como el dispensar desde farmacia el medicamento a las 3.000 habitaciones del hospital y no equivocarse en un solo paciente. Llega el robotito móvil, ¿vale? Un híbrido de humanoide con base móvil que llega a la habitación que le toca y abre la cajita que le toca a ese señor que está identificado pues con RFID, etcétera. También hemos participado en un proyecto así. Ostras, PAL Robotics, por ejemplo, también aquí en Barcelona está desarrollando humanoides muy especializados para revisión de lineales de stock. De supermercados. O de stock o de tienda de venta de ropa de moda, ¿vale? Sin citar marcas. Que al final del turno, ya cuando está cerrada la tienda,
pues te va el robotito con RFID, ¿vale? Y te va haciendo, porque todas las prendas están identificadas con RFID, y te va midiendo el stock, lo que hay que reponer, lo reporta y luego se repone, ¿vale? Eso es un ejemplo, bueno, y podríamos seguir citando muchos más, ¿vale? Por tanto, humanoides, androides, cuadrúpedos, es una de las 5 tendencias de crecimiento destacadas por la IFR, y es uno de los retos también y de lo que se nos viene, y es que la robótica va a salir al mundo, más allá Va a salir de las fábricas. ¿no? Ese es el gran reto que se nos viene. La velocidad dependerá. Dependerá también, como no lo hemos citado, pero el tema de los drones. El tema de los drones, la IFR no los considera. No los considera robots. Pero hay asociaciones o clústeres internacionales muy importantes que tienen los drones dentro integrados dentro de la asociación, también trabajándolos, igual que la robótica, igual que la automatización más pura, ¿no? Vale, Alex, pero necesito que te mojes. Sí. ¿Cuándo voy a tener un Android en mi casa planchándome las camisas? Probablemente ya está inventado, cuando lo puedas comprar. Hay que buscarlo. Cuando lo pueda pagar. Cuando lo puedas pagar. Seguro que muchas de las cosas que aquí no sabemos, porque no las hemos visto, ya están inventadas. ¿Sí? Simplemente has ido a Google. Quiero un robot para planchar camisas, ¿no? Seguro que te lo traen. Oye, muy bien. Una pregunta que se debe, que estoy seguro que en Navidades y fiestas de guardar, en todas las mesas familiares o en algunas ha podido salir, que es que la IA o los robots nos van a acabar quitando el trabajo. Bueno, eso es recurrente, sí, y hay que contestarlo siempre que se nos pregunte. Es un poco pregunta de cuñado, pero está ahí, está encima de la mesa. Un poco, más o menos, he ido dando datos al principio. Yo vengo, como te decía, fuera, creo, no sé si lo he dicho dentro o fuera de cámara, he pasado por diferentes sectores industriales y he hecho consultoría en pymes, y por tanto he tenido la suerte de trabajar en diferentes verticales antes de llegar a un transversal, de momento, como la robótica, porque ya dijo Niño Becerra que la robótica se va a convertir en un sector tractor de la economía mundial en 5 años, la robótica y la electrónica. Es decir, de alguna manera se van a verticalizar sectores que son transversales y van a tirar de la economía mundial. Niño Becerra es uno de esos economistas que siempre está en crisis, ¿no? Yo cada vez que lo escucho, no lo he dicho. Me dan ganas de suicidarme. Yo macho, esto no lo he dicho. Da igual en el momento que estemos. Lo que puedo decir es que el profesor Niño Becerra vino de invitado a nuestro tercer summit en Barcelona, hizo una ponencia magnífica y además le dejamos batirse en duelo con Pere Oms, que es el director del Colegio de Ingenieros, y entonces tuvimos un debate interesantísimo entre el economista y el ingeniero, que aportó muchísimo valor. Pero lo que es evidente es que el conocimiento de las tendencias y de por dónde va macroeconómicas, sobre todo, donde el Niño Becerra es un experto, te lo has de creer. Y la robótica va a ser un sector tractor de la economía, ¿vale? Ahora me estoy yendo de madre un poquito. ¿Dónde estábamos? Estábamos hablando de en qué grado va a impactar sobre el mercado laboral. Vale, no es que me quisiera ir, es que se me había olvidado la pregunta. Lo hemos dicho, hay diferentes maneras de responder a esa pregunta. Vuelvo a repetir lo que decía al principio. Estamos en la revolución 4.0, no lo hemos inventado nosotros, lo estamos gestionando con todo el cariño y el criterio del mundo. Pero es la 4.0. Desde la 1750, la máquina de vapor, la tecnología, vuelvo a repetirlo, ha sido el verdadero vector disruptivo en las riquezas, no en las pobrezas, de las naciones. Es decir, que a medio y largo plazo todas las tendencias han sido positivas de enriquecimiento de las sociedades. A corto plazo puede sufrir el empleo sectorialmente en algunos puntos, pero como sufrió en los 80 en la reconversión del naval. ¿Vale? Entonces, no estamos inventando, estamos en la cuarta. Algunos al 5.0 le añaden la inteligencia artificial. La Unión Europea al 5.0 lo que le añade es asegurarse que la industria 4.0, vosotros, que desde luego los asociados a AER ya lo tienen, esto por la mano, le ponen una pátina por encima de sostenibilidad y humanismo a esa industria 4.0. Ese es el concepto de 5.0 para la Unión Europea, ¿vale? Pero depende de dónde vayas, es como lo de los ingenieros y los integradores. Te definirán que el 5.0 ya está. Para nosotros estamos en el 4.0. Hay muchísimo trabajo por hacer, ¿vale? Pero, insisto,
antes de nosotros han venido revoluciones industriales que a medio y largo plazo han tenido efectos positivísimos en el empleo. Segundo, el Foro Económico Mundial, por ejemplo, hace un estudio que se presenta en Davos y que renueva cada año, cada 2 años. El último dato que yo tengo así memorizado: gracias a esta revolución 4.0 industrial, en los próximos años se van a crear 97 millones de empleos. Se van a destruir 85. El superávit es neto, 12 millones de empleos. Entonces, ahí hay un reto en el ínterin de recualificación de perfiles importantísimos. Claro. No solo de atracción de talento joven por debajo, que es fundamental, sobre todo de ingenieras. Metamos una cuña femenina de mujeres en la industria, porque las hay y las hemos de visibilizar mucho más, porque así es como atraeremos, de la manera que está haciendo Sara García, la astronauta, magníficamente bien, el polo de atracción a las futuras ingenieras, porque ese es un trabajo que no podemos prescindir de la mitad de la humanidad. Por supuesto. Pero la idea es que el reto de país y de futuro es encontrar ese talento senior, cómo podemos recualificarlo, porque a partir de determinado momento va a tener que trabajar o colaborar con una máquina, ¿vale? Entonces va a tener que desarrollar labores más intelectuales o más de creatividad, porque la máquina ya hará su trabajo manual y lo hará mucho mejor, pero él, recualificado, igual lo que tiene que aprender es a programar esa máquina con la que va a colaborar, ¿vale? Es decir, en vez de poner un tornillo detrás de otro exactamente igual de bien, que no se puede poner bien exactamente igual, porque cuando llegas 2 horas ya no ves los tornillos, tal cual, y un robot te va a clavar 24 horas todos los tornillos, ¿vale? Pues aprender a programar, porque lo que sí conoce el humano es el proceso productivo. El robot no tiene ni idea del proceso productivo. Entonces, ese humano tiene que colar. Es la segunda respuesta, por tanto, primero es la revolución 4.0, siempre ha tenido repercusiones a corto plazo en el empleo, pero a largo plazo son más que positivas, ¿vale? El dato del Foro Económico Mundial, ¿vale? Hay un superávit de nuevos empleos que se van a crear que ahora ni conocemos, robots que planchen o usuarios o utilizaciones. Y luego lo que hemos dicho al principio, a los datos hay que remitirse, a los datos fiables, y los países con mayor tasa de automatización del mundo son los países con menor tasa de paro histórico. Perdón. Hombre, eso es muy claro, es muy evidente. No, lo tenemos claro, pero hay que seguir haciendo pedagogía, porque la gente más allá puede no tenerlo claro, y es una pregunta lícita, absoluta, y que nosotros jamás rechazamos. De hecho, casi ya las últimas mesas redondas que estoy moderando yo con vosotros, las primeras preguntas las meto yo y hablo de inteligencia artificial y de talento, y así nos lo quitamos de encima, claro. Y luego viene todo lo demás que quiera preguntar el público, porque esas siempre salen, ¿no? Pero es un reto de que podríamos estar hablando mucho, es un tema apasionante de talento, de disminuir el gap que hay entre academia e industria en España, por ejemplo. La Universidad Española está muy alejada de la industria. ¿Cómo nuestros procesos, nuestros centros formativos a nivel nacional, de cara a orientarlos luego a la gran revolución que va a ser la robótica? O sea, bueno, ahí el gran reto, y esto vuelvo a citar la última sesión a la que he podido asistir, que es la que montaron en Murcia, Fundación Excelem. Allí había usuarios finales, allí había proveedores de servicio, había un showroom, y luego había estudiantes, había excelentísimas rectoras de universidades de Murcia, politécnicas, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Vale? Había expertos en challenge, concursos de robótica, ¿vale? Estos maquiatones o hackatones, ¿vale? Sí. Que van llamando a cientos o miles de estudiantes de todo el mundo y que van trabajando allí, construyendo, superando una serie de pruebas de robótica. Estoy hablando de chavales desde 6 hasta 18 años, por ejemplo. Y todos coinciden. Nosotros dentro de AER tenemos una comisión de robótica educativa que parte del grupo de formación de AER, que es uno de los 4 grupos históricos, ¿vale? En el grupo de formación yo aquí tengo directores de recursos humanos, directoras de recursos humanos y directores y directoras de centros educativos. Y los ponemos en contacto. Y aportamos ideas para mejorar y ir reduciendo cada vez más ese gap, que en España es enorme, pero en otros países no existe ese gap, ¿vale? Entonces, el gran problema... ¿En otros países no existe gap entre la industria y la formación? Universidad? No. Dinamarca, por ejemplo, Odense. Ahora lo mencionamos. Pero el gran reto que han tenido que superar todos o que tendremos que superar nosotros es la formación de formadores. Ese es el gran reto. Los profesores tienen que saber explicar
lo que es un robot o lo que es una automatización a los futuros alumnos, ¿vale? Empezando ya desde los 6 años. Claro, ya no digo los profesores de formación profesional, que también, pero que están mucho más enfocados, ¿vale? Estoy hablando de los colegios de nuestros hijos. El mío ya tiene 14, ya va tarde. No ha tenido asignaturas de robótica, tampoco extraescolares, ¿eh? Esto que lo diga el gerente quizás lo tenemos que editar, pero no lo ha tenido, ¿vale? No ha habido oportunidad. Pero si somos capaces de introducir las enseñanzas STEAM con la A, que es la que aporta la creatividad sobre todo, ¿vale? STEAM es el acrónimo pues, de científico, de tecnológico, de ingeniería y de matemáticas, ¿vale? STEM, si le pones la STEAM, la A es artístico también, las artes, ¿vale? Eso es lo que hibrida cultura y empresa, ¿no? Que es muy importante para el ingenio y para la creatividad. Hemos de ser capaces de introducir las enseñanzas STEAM en primaria y en secundaria, porque ahí es donde nos vendrá el futuro talento, ya formado, y donde reduciremos ese gap de género enorme que hay, sobre todo en España, pero en todo el mundo en general, ¿vale? Que no hay mujeres suficientes ingenieras. Sí, ese dato de faltan 200.000 ingenieros, ¿vale? Esto es tremendo. Esto es una lacra para la reindustrialización del país, ¿no? ¿Faltan 200.000 ingenieros en España? Sí. Esos son datos públicos que salen cada mes. Entonces, fijaros el trabajo que hemos de hacer. Eso es un proyecto de país, de colaboración público-privada a medio y largo plazo. Por eso nosotros tenemos el proyecto We Are Education, ¿vale? Dotado de fondos de la asociación, donde estamos ya haciendo divulgación, unas webs, viendo a ver la bolsa de recursos que tenéis vosotros educativos ya a disposición pública, ¿vale? Para formar, pero sobre todo empezando a formar al profesor, porque el profesor es el que tiene que explicarle luego a los futuros alumnos, ¿vale? Que es un robot o que es una automatización. Alex, ¿tú sabes si a nivel formativo académico existe, por ejemplo, un ciclo formativo de grado medio o superior vinculado a esto? Sí, robótica, mecatrónica, automatización, los hay desde luego. Y todos los asociados de AER, que son parte educativa, los tienen. Y invito a todos los que nos estén viendo a que cojan el listado de asociados de la web aer-medioautomation.com y la parte educativa que está segregada arriba, podéis ir directamente. Todos esos centros formativos están dando ciclos de grado medio o de grado superior en función de FP o universidades superiores, desde luego. Y sí, otra de las cosas que hemos de hacer nosotros precisamente también es un repositorio de esa formación a disposición de los que quieran actualizar, ¿vale? No solo el talento joven, también lo que hablamos de recualificar el talento senior, Claro. Eso es fundamental. Claro. Y te decía, Dinamarca, nosotros hemos estado ahora, tenemos muy buena relación en general con muchísimas organizaciones internacionales, como la A3 americana, la Federación de Robótica Americana y Automatización, como la VDM alemana, la principal asociación industrial alemana, como el clúster de Odense en Dinamarca, como el clúster de Pittsburgh, y nos vamos viendo, ¿vale? Durante el año. Y hace poco tuvimos la posibilidad de visitar Dinamarca, Odense, en una feria bianual que es R24, la próxima ya será R26, y conocer de primera mano, ya nos lo habían contado ellos mismos, el ecosistema magnífico que han montado en Dinamarca. Si me permites que lo resuma rápidamente, porque es muy ilustrativo. Hace, no sé, 15 años, me lo invento, el gobierno danés se enfrentó a la crisis del naval o la crisis de los astilleros de allí, y proveyeron 6 millones de euros de fondos para crear una estrategia de digitalización basada en la robótica colaborativa. Y el encargo del gobierno danés a una gestora privada, aparte de darle 6 millones de euros, que no es poca cosa, tienes 5 o 10 años para montar el mayor hub de robótica colaborativa del mundo en Dinamarca. De ahí han salido marcas líderes en robótica colaborativa como Universal Robots, como MIR, de plataformas móviles, como Robot de las garras. Todo es el ecosistema de Odense. Pero eso es la teoría, ¿vale? La práctica, cuando vas allí, es que el día previo a la feria te montan una delegation tour y haces 6 o 7 visitas, ¿vale? Te digo lo que visitamos. A primera hora, el puerto, que ya no fabrica barcos, fabrica hélices de aerogeneradores inmensas. Y vas viendo plataformas móviles inmensas, de las cuales hay proveedores
importantísimos en España. Por cierto, paréntesis que no me olvide, España es una potencia mundial en robótica de servicio. Es muy importante decirlo, aclararlo, ¿eh? La robótica industrial es 100% importada. La robótica de servicio, tanto los androides, los cuadrúpedos, como las plataformas móviles, España es una potencia mundial, exporta el 80%. ¿Vale? Por tanto, eso es lo que nosotros, desde la Comisión de Robótica de Servicio de AER, que ya tiene el 80% del mercado español, estamos promoviendo con ferias, como te decía, en automática el año que viene, con apoyo, desde luego, público del ICEX, etc. ¿Vale? Pero, primera visita al puerto, enorme. Segunda visita al aeropuerto, un aeropuerto secundario, para ver el tema de los drones. Porque ahí es donde la asociación que te mencionaba, sin citarla, que trabajan los drones como la robótica o como la automatización. ¿Vale? Los drones, por ejemplo, para revisión de líneas de alta tensión. ¿Vale? Después nos fuimos a visitar la Universidad del Sur de Dinamarca. 2 profesores con 300 alumnos, más los visitantes que éramos nosotros, que íbamos 100 más, dando una charla, un profesor que daba clases en Stanford también, pero que estaba allí residente, sobre digitalización a los alumnos delante de nosotros. ¿Vale? Y después visitamos el Centro Tecnológico Puntero de Dinamarca, que es el mayor centro tecnológico europeo en gestión de fondos europeos. Gestiona como 20 millones de euros al año de fondos europeos en proyectos específicos. ¿Vale? Que ahí estaban también en el ranking centros europeos muy potentes españoles como Tecnalia o Eurecat, asociados de AER. ¿Vale? La labor de los centros tecnológicos también es muy relevante. En el centro tecnológico vimos como 10 demos. Y startups que estaban, y startups en la universidad también, que estaban startups residentes en la universidad pública y startups residentes en los centros tecnológicos. ¿Vale? Y luego acabamos, con la visita a la fábrica de Universal Robots. Es decir, hicimos todo el recorrido entre academia e industria y te aseguro que allí no hay gap. Y por lo que explicas, el origen de eso no deja de ser una voluntad política, ¿no? Por supuesto, una voluntad de país, de reindustrialización. Pensad que en España estamos, yo creo, a nivel, ahora no lo miro, pero un 16% creo que es de PIB industrial. Hay que subir esa media por encima del 20%, porque la industria es lo que hace un país resiliente. Y compensa, o sobrecompensa, o lidera, como decíamos, la robótica, que va a tirar de la economía del país en 5 años, sectores importantísimos también, como son el turismo, o como son la construcción, o como son el automóvil en general, ¿no? Como Vertical, y tantos otros. Pero el tema es que hay que ponerse las pilas, sobre todo, en disminuir, y eso necesitamos voluntad política y la mano tendida desde la industria y desde los clústeres, como denomina Xavier Ferrás, tecnológicos, ¿no? Colaboración público-privada. Muy bien, Alex. Pues, oye, muy interesante todo lo que ha salido, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, hombre, a mí me parece súper interesante. Ya le preguntaremos después, ahora, cuando acabemos. A ver, claro, los tú ese es tu día a día y todo el día hablas de esto, ¿no? Pero para mí y para muchísima gente, pues no es tan habitual, y entonces está muy bien saber el punto en el que estamos, el futuro, dónde vamos. No te la has jugado a decirme cuándo me plancharon las camisas los robots, pero porque no tengo ni idea. Ya te he dicho que yo soy el economista del grupo. Te lo tiraré. Edgar, pero lo que sí que me gustaría acabar, no sé si estamos acabando ya, yo creo que sí, por lo que me decías, pero en esta sesión de Murcia me invitaron a dar una charla. Sí. Siempre tengo que meter a Lorca al final, lo siento. Me invitaron a dar una charla sobre talento 4.0, ¿vale? Y el título que me pasaron era Los técnicos del futuro. Vale. Y yo inmediatamente le cambié el título. Te hablo de hace 2 meses, que la empecé que me dijeron que la tenía que preparar. Y lo devolví y dije, bueno, esto te lo haré, son 20 minutos, espero que haya muchos alumnos, pero lo vamos a titular Talento 4.0 y García Lorca, o Talento 4.0 y Lorca. Vale. ¿Por qué? Porque lo que buscamos, y normalmente me llaman también para dar charlas a los alumnos en universidades o en centros de FP Dual, que la trabajamos mucho también, sobre todo son personas. O sea, lo que necesitamos fichar, 200.000 ingenieros e ingenieras, sobre todo son personas que tengan la vertiente humanística desarrollada. ¿Vale? La A que os decíamos de STEAM. Porque técnicos van a ser buenos todos. Hay muchísima oferta de muchísima calidad formativa en España para alumnos y futuros trabajadores de la industria 4.0.
Lo que necesita precisamente la industria 4.0 son personas trabajando al lado de las máquinas. Y ese va a ser el valor diferencial en las entrevistas de trabajo. Porque entre técnicos de igual valía, el aspecto humano, el aspecto disruptivo, el aspecto colaborativo, el aspecto de empatía, el aspecto de creatividad, de curiosidad, de humildad, a lo largo de la carrera. Pedirles a los jóvenes que vengan humildes no es buen consejo, porque se tienen que dar de patadas o pelearse con mucha gente. Ya decía Paniker, Salvador, que has de utilizar la primera mitad de tu vida para construir un ego fuerte que te diferencie, ¿no? Y que te permitas luchar cuando tienes 18, 20, 25 y estás subiendo en la empresa o en la industria, donde sea, ¿no? Pero que lo más inteligente que puedes hacer en la segunda mitad de tu vida es desprenderte de ese ego. Y entonces, como os habla alguien que está largamente en la segunda mitad, estoy hablando a los alumnos, no os vamos a pedir humildad, pero os vamos a pedir todo eso que he dicho anteriormente. Y os vamos a pedir que la vertiente humanística, que vengáis viajados, ya no hablo de los idiomas por descontado, que vengáis viajados y no tengáis prisa por acabar con 18 años una cosa, seguir estudiando hasta los 22 otra y poneros a trabajar a los 23. Calma, calma. Formaros como personas, leer a los clásicos, hacer el Interrail, ¿vale? Y leer a Séneca, a Nietzsche, un poquito. Un libro de cada, no hace falta toda la... Lo podéis leer en digital, que seguro que también está. Y en audiolibro. Y en audiolibro, quizás sí, en audiolibro por la noche, ¿no? En el tren. Pero fuera bromas, se tienen que formar como personas, como seres humanos, porque eso es precisamente lo que va a hacer una industria 4.0 que se va a convertir en 5.0. Muy bien, pues me parece un llamamiento muy interesante para hacer a las jóvenes generaciones, ¿no? Que al final tienen que... El mundo es de ellos. Que enfrentar todos estos retos que tienen por delante, que no son pocos. Y escucha, no sé si lo sabías, pero nosotros tenemos una pregunta común para todos vale, perfecto, nuestros invitados. No he podido ver ningún capítulo. Hasta el final. No has podido ver ninguno hasta el final, ¿no? Sí, exacto, sí, perdón. Claro, esto es como las pelis porno hasta el final. Entonces, el último de todos, hablando de la humildad, ¿sí? La pregunta que hacemos a todos nuestros invitados es que nos gustaría que nos explicaras cuál ha sido tu mayor cagada profesional a lo largo de tu carrera. Ostras, esa es buena. ¿Qué se entiende por cagada? Pero sí. A mí me echaron de la pyme, una de las pymes en las que estaba trabajando, con 45 años. Sin ninguna justificación, porque además nos tuvimos que poner, no por mi voluntad, por voluntad de la empresa, en pleitos, vale, pero ganando el juicio y ganando los intereses de demora con toda nitidez. Pero analizándolo a posteriori, fue una mala gestión mía. Hostia. A pesar de no tener la culpa. Una mala gestión personal. Vale. Sin entrar en detalles. Vale, porque te enfrentas en las pymes, sobre todo cuando estás arriba del todo, con temas de gestión, desde luego también con tema de liderazgo. Tu gente siempre ha de estar blindada, por supuesto. Los marrones son para ti, en todo caso, si tienes arriba a alguien. Y si no, siempre está el accionista por arriba. Todos tenemos arriba a alguien. Pero aunque estés tú arriba gestionando, has de saber gestionar los egos de manera inteligente. Y quizás en aquella ocasión yo eso no lo hice del todo bien. A las pruebas me remito, aunque yo soy de filosofía Steve Jobs, connecting the dots, y visto a posteriori, joder, a Steve Jobs lo echaron de su propia empresa. Sí, o sea, no lo he inventado yo, que tiene más mérito. Y luego contaba en el discurso aquel de Stanford, que leo, que invito a todos a que lo miren, como gracias a que lo echaron de su propia empresa, la primera se puso en un curso de caligrafía o tal y cual, la tipografía, la importancia de la belleza, tal, y luego empezaron a salir los Macs cuando volvió, y luego, pues, Mac es lo que es, ¿no? La idea es esa. Has de aprender a gestionar, sobre todo, personas, y el consejo es que la gestión de personas es lo más difícil de gestionar en una empresa. Y entonces ese camino que decíamos que probablemente también tiene que ver, ¿no? De el empoderamiento, no diría jamás en ningún caso de la soberbia,
hacia la humildad, desde el primer trayecto al segundo de tu vida, el punto central de tu carrera profesional es especialmente delicado. Porque igual todavía no te estás desprendiendo de ese ego a la velocidad que necesitarías para gestionar situaciones nuevas y se puede producir cosas como esta. Pero bendito sea, porque de una cosa que te pasa salen 20 cosas buenas. Eso está claro, eso está claro. Bueno, pues está muy bien como reflexión. Mira, esa no la teníamos, ¿eh? Mira, nos han explicado cagadas y errores profesionales, pero mira, este es nuevo, así que lo apuntamos. Muy bien. Lo apuntamos para añadirlo a la lista. Y, oye, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a vosotros, al equipo y a ti. Este rato iremos viendo cómo es la evolución realmente pues, de los humanoides, de los androides. Sí, seguro que iremos viendo cada vez más aplicaciones de cobots integrados fuera de las industrias, ¿no? Integrados entre nosotros. Sí. Veremos a ver en qué punto queda la revolución robótica de la restauración de las cocinas, ¿no? Sí, hay sectores que va a haber que seguir con mucho interés porque estamos ahora en el punto de inflexión o entrando en 2 años máximo en el punto de inflexión. Para eso está Gartner, el hype, el ciclo de Gartner, ¿no? De la tecnología, ¿no? Ya sabéis que hay tecnologías que les cuesta levantarse, otras que están en el círculo ya levantadas, otras que ya han alcanzado el plató y otras que ya están decreciendo, ¿no? La robótica no se puede tratar como un ente único, hay que ver exactamente cada tipo de robótica de automatización en qué punto del ciclo de Gartner está y actuar en consecuencia. Esa es otra enseñanza que os podría contar también, pero no viene al caso que ya he contado una. Bueno, pues iremos viendo todo eso, Alex. Muchísimas gracias gracias a vosotros por compartir este rato con nosotros. Y a todos vosotros, pues acordaos de compartir este contenido. Si habéis llegado hasta aquí, es que doy por hecho que os ha resultado muy interesante. Acordaros de suscribiros al canal. Cualquier pregunta que tengáis, pues nos la hacéis en comentarios e intentaremos ir resolviéndolas. Y si no, pues hasta la próxima. Chao. Chao, gracias.